¿Me escuchan ustedes? ¿Qué, profe? No, ¿Saben lo que es un consorcio? no, Era cuando dos empresas se unían para lograr un mismo fin. Sí, así Creo mismo. que era algo así. Para lograr un mismo fin puede ser una actividad Ujú. específica o puede ser una obra o puede ser un servicio, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces vuelvo a repetir. ¿No? El hecho generador del IRE es la renta, los beneficios o la ganancia de fuente paraguaya que provenga de todo tipo de actividad, ¿verdad? Y le agregaron ahí, como le dije, le agregaron lo que es la actividad agropecuaria, ¿verdad? Que es lo que anteriormente no estaba en el IRASI y ahora al juntar es uno solo, ¿no? Bueno, los contribuyentes, como le dije, a las empresas unipersonales, las sociedades simples, el consorcio que ahí la compañera estuvo explicando, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Eh, las asociaciones, cooperativas, mutuales. Y acá se agregó algo nuevo que anteriormente no estaba también en las anteriores reglamentaciones que le llaman las estructuras jurídicas transparentes, ¿verdad? Que hay una parte específica de este material y del reglamento del IE donde aclara a qué se refiere esto, ¿verdad? ¿Qué son estos? También la empresa pública, las sucursales o agencias del exterior. Todos estos son contribuyentes del IRE. También las entidades y empresas privadas de cualquier naturaleza, con personas jurídicas. Y ahí dice que también que se considera como contribuyente del IRE a la unidad productiva conjunta, dice, que constituye unidad productiva que constituye una unidad económica coordinada a través de la gerencia, dice, que utiliza el activo biológico. Bueno, una unidad productiva conjunta, ¿qué puede ser para ustedes? Ahí dice que utiliza el activo biológico y la tierra, dice, dedicada parcialmente a la producción agrícola, dice. ¿Qué puede ser para ustedes una unidad productiva conjunta? ¿Qué puede ser? Dice que utiliza activo biológico. ¿Qué es un activo biológico? Su nombre ya, ahí, activo, tiene conocimiento y la definición de lo que es un activo, ¿verdad? Ya Lo que estuvieron tiene vida, desarrollando en las unidades anteriores, inclusive en los años anteriores. ¿Y biológico? ¿Qué le suena biológico? lo que tiene vida. Tiene vida, ¿verdad? Que puede ser los animales, las plantas, ¿verdad? Y ahí hace una aclaración otra, y la tierra, dice, dedicada total o parcialmente a la producción agrícola, dice. O sea, dice total porque puede usar la totalidad de la superficie del inmueble o una parte nomás utiliza, ¿verdad? Agropecuaria, forestal. Y ahí justamente dice, independientemente del tamaño, título o forma, dice. O sea, no tiene nada que ver eso. Igual ya es considerado una unidad productiva conjunta, ¿verdad? Cuando el bien o inmueble es un condominio, dicen. Condominio. ¿Ya escucharon hablar de lo que es un condominio? Un inmueble en condominio, dicen. Sí, por ahí escucharon en un momento dado. Sí, mi papá tiene un condominio con mi hermano. Sí, trabajan en un inmueble en condominio, dice. ¿Qué es para usted un inmueble en condominio? ¿Qué puede entenderse? Una propiedad compartida, profe. ¿Puede Exactamente, es una ser? propiedad compartida, ¿verdad? Un inmueble. Una propiedad Mm. con una finca con número propio, etcétera, donde ambas personas son, entre comillas, los dueños de esa unidad, ¿verdad? De ese inmueble y desarrollan actividades específicas en forma conjunta, ¿verdad? Y no puede uno desprenderse o hacer actividades sin el consentimiento del otro, ¿verdad? Es como Ujú. una sociedad, por decir, pero en algunos aspectos mucho más fáciles de determinarse y de una conformación mucho más fácil, ¿verdad? Dice en términos del artículo del Código Civil, ustedes también tienen que entender que cuando hablan, o cuando se está trabajando sobre aspectos tributarios, en algunos momentos dados hace mención a otras leyes, ¿verdad? En este caso, ahí hace mención a la ley 2083 del Código Civil, es porque está concatenado en lo que ese Código Civil, en ese artículo habla, ¿verdad? Entonces, si ustedes están leyendo la parte tributaria de un marco jurídico de cualquier tipo de impuesto y encuentran así una mención a un artículo de una ley o de un código, tienen que buscar, leer y analizar lo que dice ese código, ¿verdad? Porque si no se van a quedar con la duda de que menciona algo de una ley, pero no saben de qué ley se refiere ni qué dice en ese artículo, ¿verdad? Entonces es importante cuando están leyendo y analizando un marco jurídico algo y se encuentran
que eso lo relaciona con otra ley o con otro decreto, deben de tomarse una pausa, agarrar y leer lo que dice la otra ley o el otro decreto, ¿verdad? Dice, cuando las rentas de la unidad productiva conjunta, ¿verdad? La UPC es unidad productiva conjunta, superen el monto establecido en la liquidación por el simple, ¿verdad? Más adelante le vamos a identificar qué se refiere a simple, ¿verdad? Porque este tipo de impuesto tiene tres formas de liquidar, ¿verdad? Así como tenía también anteriormente el IRAGRO, el IRASI, ¿verdad? Que tenía también su forma de liquidar simplificado, contable, etcétera. Este tipo de impuestos también tienen su forma de liquidar, ¿verdad? Más adelante vamos a explicar cuáles son, pero igualmente ya les adelanto, ¿verdad? Que son tres, que es el régimen contable, que es el más completo, por decir, el simple y el re simple, ¿verdad? Bueno, dice que cuando una unidad productiva en conjunta, en este caso un contribuyente del IRE, ¿verdad? Tiene un inmueble en condominio y lo que genera por la venta de ese inmueble en condominio supera, dice, el monto para que esté en la liquidación del simple, se tiene que convertir en una sociedad, ¿verdad? O sea, ya tiene que hacer un llamado a una asamblea, convertirse en una sociedad anónima o una SRL, ¿verdad? Bueno, dice empresa unipersonal, se considera empresa unipersonal a toda unidad productiva perteneciente a una persona física se forma de manera organizada y habitual, utilizando conjuntamente el trabajo del capital. Bueno, y ahí tenemos muchas, ¿verdad? Actividades agropecuarias, industriales, forestales, mineras, pesqueras, naturaleza extractiva y otros, ¿verdad? Hay muchas otras actividades que desarrollan una empresa unipersonal. Es a modo ahí de ejemplo, nomás se da unos cuantos. Ustedes tienen los materiales para ver cuáles son las otras actividades que desarrolla una empresa unipersonal, ¿verdad? También dice que cuando los bienes muebles, inmuebles y derechos pertenecientes a una persona física estén registrados en la contabilidad de esa persona unipersonal, la enajenación y cesión de los arrendamientos de dichos bienes estarán alcanzados por el presente impuesto. Dice. O sea que habla que cuando vende un bien inmueble, ¿verdad? Y que está en su contabilidad, entonces va a pagar IRE. Si tiene un mueble, un rodado, y ese rodado no está en su contabilidad, entonces va a pagar otro impuesto, ¿verdad? En este caso sería renta personal, ¿verdad? Y acá habla lo que es la estructura jurídica transparente, ¿no? Aquellos instrumentos de estructura jurídica utilizados como medio de inversión, administración o resguardo de dinero, bienes, derechos y obligaciones. Estas se consideran el efecto fiscal neutro en el IRE. Y acá algunos ejemplos de lo que son las unidades, las estructuras jurídicas transparentes, ¿verdad? Ahí se vuelve a repetir lo que le mencioné anteriormente. Ahora se menciona otra ley, dice. Entonces, para el fisco, los negocios fiduciarios, ese también tiene que buscar después lo que es, qué son los negocios fiduciarios, son una estructura jurídica transparente para el fisco. También para el fisco son una estructura jurídica transparente en los fondos patrimoniales de inversión. Y ahí también hace mención a otra ley, ¿verdad? Si usted se fija, entonces, también hacen un análisis de otras leyes que están relacionadas con lo que son las estructuras jurídicas transparentes, ¿no? Y las uniones temporales originales en contrato de riesgo compartido, ¿no? Excluidos los consorcios. Entonces los consorcios no son una estructura jurídica transparente, son un contribuyente así en sí, ¿verdad? Ahí están. Bueno, y ahí tenemos, bueno, está resaltado lo que es la parte agropecuaria, ¿verdad? Lo que son las parcerías. Estas son las estructuras jurídicas transparentes, parcería, contrato capitalización por engorde, contrato societario rural, entre otros, ¿verdad? Más adelante vamos a dar un ejercicio de lo que son de ellos, ¿verdad? Y lo que le mencioné, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué se considera fuente? Fuente paraguaya, lo que proviene de la actividad desarrollada en la República de bienes situados o derechos utilizados económicamente en la misma. Se repite también el mismo criterio para el IRP en algunos casos, ¿verdad? Que tiene que ser de renta de fuente paraguaya, que provengan de actividades desarrolladas acá, en el país, o de bienes o derechos situados o utilizados económicamente acá, en el país, ¿verdad? Entonces, todos ellos son es la fuente para considerarse como grabados por el IRE. Y ahí tenemos
algunos servicios que son considerados también fuente de renta paraguaya. Los servicios prestados en el país en concepto de asistencia técnica, gestión, publicidad, propaganda, cesión de uso de bienes, derechos, intereses, comisiones, rendimiento, ganancia proveniente de los títulos, valores mobiliarios. Hay varios, ¿verdad? Intereses, comisión de rendimiento de capital, eh, operaciones de seguros, reaseguros, riesgos, entre otros. Todos son considerados de fuente paraguaya. Operaciones de transporte internacional de bienes o personas excluidas lo que tienen origen y destino en otro país. ¿A qué se refiere eso? Que podemos tener una empresa fletera acá de Paraguay, ¿verdad? La empresa es acá, una empresa local, ¿verdad? Realiza un flete de Paraguay o de Juvenal a, qué sé yo, ponerle hasta Río de Janeiro, ¿verdad? Y de ahí va a volver otra vez. Si en ese trayecto hace un trabajo de flete de Río de Janeiro hasta Foz de Iguazú, ¿verdad? Entonces no se considera una fuente paraguaya porque va a tener origen y destino en otro país. El origen es Río de Janeiro y el destino es Foz de Iguazú. Entonces, en el trayecto, por decir, no pasa por el Paraguay. Pero si el trayecto era de Río de Janeiro a Juvenal, ahí sí ya se considera una parte de renta paraguaya. Solamente el que tiene origen y destino en el exterior no se considera operación de transporte internacional de fuente paraguaya. También las operaciones con instrumentos financieros derivados, entidad inversora, etc. Asimismo, se consideran renta fuente paraguaya la obtenida por la realización de actividades en el exterior, dice. Acá se menciona un punto. Nosotros dijimos que era solamente en el país, ¿verdad? Pero hace una aclaración, dice, que también se considera fuente paraguaya la obtenidas en el exterior, no comprendidas en los numerales precedentes, dice. O sea, que no está dentro de esto, ¿verdad? Cualquier actividad del exterior que no estaba dentro de estas numeraciones, ¿verdad? Se considera renta de fuente paraguaya, salvo que por esa actividad o por esa renta en ese país de origen, o sea, en el país en el extranjero, también se le cobre un impuesto similar al nuestro, ¿verdad? Vamos a suponer, estoy inventando, ¿verdad? Alquiler de animales, por decir. Yo un invento, que tienen en Argentina, ¿verdad? Bueno, eso no estaba dentro de esto, ¿verdad? Dentro de este listado, pero se considera renta paraguaya si es que en la Argentina no le cobran un impuesto por eso, ¿verdad? Supongamos que en Argentina hay un impuesto por alquiler de animales, ¿verdad? Si le cobra ese impuesto, acá en Paraguay ya no se va a pagar más. Siempre y cuando ese impuesto sea igual o superior, ¿verdad? Vamos a suponer que ese impuesto en Argentina era del 2% nomás. Entonces acá en Paraguay va a tener que pagar la diferencia, o sea, el 8%, porque el IDE, su tasa es del 10%. Todo eso va a ir más adelante también la tasa del IDE y todo eso. Bueno, el nacimiento de la obligación tributaria es con el Código Civil, dice el cierre del ejercicio fiscal, o sea, al 31 de diciembre de cada año. Este sí no varía, ¿no? Excepto con algunos casos donde la administración tributaria sí define otra fecha para liquidar el impuesto. En este caso sí varía con lo que era anteriormente lo que era el IRAGRO, porque en el IRAGRO algunos casos tenían su cierre el 30 de junio de cada año, ¿verdad? Empezaba el 1 de julio y cerraban el 30 de junio del siguiente año. Eso ya se unificó, ahora todo tiene el 31 de diciembre de cada año, excepto para algunos casos especiales donde la SED sí mantiene otra fecha de cierre, ¿verdad? Bueno, esto más adelante vamos a explicar todo lo que es la evaluación patrimonial, imputación de costo y gasto vinculado a la generación de dicha renta. Esto se refiere a crecimiento de los animales, etcétera. La renta proveniente de las variaciones patrimoniales de transformación biológica de la revelación técnica extraordinaria, dice. Bueno, acá lo que dice que ustedes saben, ¿verdad? Que en un establecimiento ganadero, ¿verdad? A medida que va creciendo el animal, pasa de categoría, ¿verdad? Primero de ternero, después vaquilla, toro, etcétera. Va pasando de una categoría a otra, ¿verdad? Entonces, ese pase de categoría, por decir, hace que el valor del animal también se aumente, ¿verdad? Y lo que dice acá es que esa diferencia entre lo que era un ternerito y la vaca en sí, cuando pasa de categoría,
no se paga ni un impuesto por ese aumento, por decir. Recién se va a pagar cuando venda el animal, ¿verdad? O también cuando haya nacimiento, ¿verdad? Nacimiento, el animal cuando nace, no tiene factura, no tiene nada, pero aumenta tu valor de inventario, ¿verdad? Entonces lo que hace es que recién cuando se venda el animal se declara el impuesto, ¿verdad? No hay un pago de impuesto cuando pasa de categoría tu animal. Y tampoco por las revaluaciones técnicas, dicen. No sé si ustedes hicieron en un momento dado un ejercicio de cuadro de revalúo. O ya vieron lo que escucharon lo que es un cuadro de revalúo. No sé si en otra materia dieron. Depreciación y cuadro, sí, rolo, sí. ¿Cómo? No, Sí, no. sí. Bueno, vamos a dar más adelante también lo que es el cuadro de revalúo, ¿verdad? Pero se refiere, es una planilla que se utiliza para actualizar los valores de un activo fijo de una empresa, ¿verdad? ¿Qué pasaba anteriormente en la parte agropecuaria, verdad? Ustedes saben que el campo en sí, lo que era anteriormente, valía mucho menos, ¿verdad? O sea, había personas que compraban un campo, ¿verdad? Un inmueble, por, qué sé yo, de 1 millón de guaraníes, ¿verdad? Ese con el tiempo, con el transcurso del paso del tiempo, además con las reformas o las modificaciones que este propietario haya hecho en ese inmueble, ocasionó que en la actualidad valga mucho más, ¿verdad? Esto sucedía generalmente en estos inmuebles donde se plantan soja y todo estas zonas donde antes no había nada, ¿verdad? Después con el tiempo, a través de la plantación, etcétera, vale más ese inmueble. Entonces lo que hacían era, o sea, lo que pasaba era que en su valor de libros, por decir, ¿verdad? Y de documentos figuraba un monto muy bajo, ¿verdad? Del inmueble. Lo cual a la hora de presentar al banco o a otras instituciones, ¿verdad? Hacía que su patrimonio sea muy bajo, ¿verdad? Porque tenían papeles por decir que su inmueble valía 10 millones, sin embargo, en la realidad ese inmueble valía en ocasiones mucho más de 100 millones, ¿verdad? Entonces lo que la SED te permitía, ¿verdad? Lo que te permite es que hagas un revalúo, entre comillas, una tasación de tu inmueble y pongas a lo que es el valor de mercado, valor actual, ¿verdad? Y ese aumento de tu patrimonio que se produce por esa tasación no te cobra ni un impuesto, ¿verdad? Porque vos lo que haces es, entre comillas, actualizar tu valor. Eso ya había en el IRAGRO anterior, pero no había en el IRASIS. O sea, había una controversia ahí, porque si había un tipo de impuesto, ¿por qué no va a haber en el otro, verdad? Si la actividad era el mismo, ¿verdad? O sea, la operación era lo mismo, era un revalúo técnico, ¿verdad? Bueno, ahora se unificó todo y se agregó eso que ya es, que no es, no se paga ni un impuesto sobre eso, ¿verdad? No hay problema, entonces cualquiera puede hacer esa actividad, ¿verdad? O esa operación, ¿verdad? Bueno, dice prestación de servicio de renta bruta está dada por el total de las ventas netas menos el costo, ¿verdad? Eso, lo que es la renta bruta son lo mismo que el tema del IRP también. Todo lo que ingresaste, menos los gastos, menos los costos, te sale tu renta a pagar, ¿verdad? Como cualquier otro impuesto, ¿verdad? Ingresos, menos costos, menos gastos, más gastos no deducibles, ¿verdad? Si es que hay, ¿verdad? Que casi siempre hay. Y ahí te sale la renta neta imponible. Si en una sociedad se calcula otra vez la reserva legal, ¿verdad? O reserva facultativa ese que tiene, y después te sale un monto y sobre ese te paga el impuesto del 10%. Esto, por ejemplo, se mantuvo, ¿verdad? Yo ya les adelanto, ¿verdad? En lo que es la tasa del IRE, ¿verdad? El IRAGRO era 8%, perdón, 10%. El IRASI anteriormente también era 10%, entonces cuando se unificó todo, se mantuvo en el 10%. No hay ningún drama en ese aspecto, o sea, todo sigue igual, ¿verdad? En porcentaje que se paga. Por supuesto, dice que los costos deberán estar debidamente documentados, ¿verdad? Por supuesto, no vamos a poder meter costo que no es real, ¿verdad? Presentar una erogación real y que el caso de que sea operación documentada con autofactura no debe ser al precio superior al precio del mercado. Bueno, lo que es autofactura, eh, realmente ahora en la actualidad casi ya no debería más aplicarse, ¿verdad? Son muy poco contribuyentes los que deberían seguir utilizando lo que es la autofactura, porque tanto para el IRE como para el IVA, entre otros, ¿verdad?
ya te exige ya prácticamente a que tengas factura, ¿verdad? Es más, te conviene más tener factura que estar como autofactura, porque tener autofactura te pueden hacer retenciones y otras cosas. Y si tenés factura ya te sirve también como una referencia para los bancos y otros, ¿verdad? Esa es justamente lo que bueno, se quiso hacer o se quiere hacer con este IRE, ¿verdad? Específicamente en lo que se denomina IRE re simple, ¿verdad? Así como su nombre lo dice, se supone que es bastante simple de aplicar, ¿verdad? Vamos a llegar a eso también. Bueno, ahí también dice renta bruta del resultado para la enajenación de bienes del activo fijo, cuando se vende activo fijo, ¿verdad? Cuando se vende también muebles, cuando se hace retiro de productos, todo eso se considera todavía ingreso renta bruta, ¿verdad? Bueno, todo lo que es operación de empresa vinculada, ahí como me dice, cuando se trata de operaciones de compra-venta, bienes y prestaciones de servicios entre empresas vinculadas. ¿Qué es una empresa vinculada? ¿Cuáles son empresas vinculadas? ¿Existe acá en nuestro país empresas vinculadas? ¿Creen ustedes que hay acá en nuestro país empresas vinculadas? Si yo le digo, eh, a ver, Banco Atlas, Diario ABC Color, Inmobiliaria del Este, ¿qué tienen todo ello en conjunto? Eh, Que tienen un mismo grupo de accionistas, son los mismos, ¿verdad? mm, Por decir, o como acá decimos para hoy, una misma familia de riquillos, ¿verdad? Son todos del grupo, su colillo le llamaron. Ustedes siempre escuchan también el del grupo de AJ Bierzi, dice, ¿verdad? Y ahí tenemos Telefuturo, Última Hora, Radio Monumental, La Tele, todos son del mismo grupo empresarial, ¿verdad? Tenían ahí los supermercados, ¿verdad? Super 6, Stock, etcétera. Todos son del mismo grupo empresarial. Estas son empresas vinculadas, lo que tienen un mismo grupo o una misma masa societaria, ¿verdad? Son prácticamente los mismos accionistas, accionistas, ¿verdad? ¿verdad? Mm, Bueno, me voy adelantando para poder dar todo, ¿verdad? Todos estos son renta bruta, ¿verdad? Enajenaciones de cuota de capital, arrendamientos de inmuebles, créditos, todos son considerados intereses por préstamos. Tenemos ahí colocación de capitales, aumento del patrimonio, producción en ejercicio. Todos son renta bruta, ¿no? Revalúos técnicos, le dijera, esos no son, solamente al momento de vender. Por eso le dije que cuando un animal pasa de categoría, aumenta su valor, ¿verdad? De ternerito pasa a vaca, aumenta su valor. Cuando pasa así de categoría, no genera ni un impuesto. Recién cuando vende el animal, ¿verdad? Ahí recién se va a generar ese impuesto. O cuando actualizaste tu terreno, ¿verdad? Tenías un terreno con un valor en documentos muy bajo, hiciste una tasación, actualizaste, ¿verdad? Y pasaste a su valor real. Ese aumento tampoco no se paga impuestos. Recién si es que después de vender tu terreno, ahí vas a pagar el impuesto. Bueno, hay muchos otros tipos de renta bruta. Voy adelantando para poder dar todo. La base imponible se realizará partiendo del resultado contable, ¿verdad? Al que se realizarán los ajustes correspondientes. Eso es lo que les mencioné hace rato, ¿verdad? Ingresos menos costos menos gastos, te sale el resultado contable. Y a eso dice, se realizarán los ajustes. A veces le suman todos los gastos no deducibles, se le restan los ingresos no grabados, etcétera. Y así se tiene, como cualquier otro cálculo de impuestos, ¿verdad? Eso no varía, ¿verdad? Bueno, acá habla todo lo que es el inventario, cómo tiene que estar evaluado. Esto es importante que conozcan también, dice. Y ahí hace una moción también a las normas internacionales de información financiera, que en nuestro país no está todavía vigente su aplicación. No es obligatorio, por lo menos si quieren hacerlo, la empresa pueden hacerlo, ¿verdad? Pero no es obligatorio que se utilicen las normas internacionales de información financiera.
Pero como contador usted también tiene que conocer lo que hay ahí, ¿verdad? No sé si hay una materia, bueno, creo que no hay, ¿verdad? Ustedes ya dieron algo, escucharon, ¿verdad? Lo que son las normas internacionales de información financiera. ¿Hay alguna materia que haya mencionado eso, no? No puede ser que no hayan dado. O no hayan escuchado por lo Dime yo, menos. profe. ¿Cómo? Espera, Dime yo, con un profesor. O sea, ¿Quién? háblame de eso. espera. En auditoría creo que vimos. No, con el profesor Alex no era, también. Sí, en Con la auditoría también. profe Carmen, no sé quién, ¿cómo era la no, Karina? También por tema del estado financiero estaba viendo Ujú, Ah, sí. la NIF también. 10. No, entonces ya escuchaban por lo menos, no es algo nuevo que aparezca ahí. Bueno, si es que escuchaban, pero yo le comento que esto en Paraguay todavía no está el uso obligatorio, ¿verdad? Y hay dos normas por decir, ¿verdad? Uno que son las normas internacionales así financieras full y otro la NIF para pyme, ¿verdad? Que es el que más va a estar adecuado a nuestro país, ¿verdad? Bueno, ahí habla todo cómo tiene que estar evaluado alimentario. Todo eso establece la SED, ¿verdad? La Secretaría de Tributación ya establece todo a los efectos contables o tributarios, ¿verdad? Por supuesto que el contador puede evaluar de forma diferente, ¿verdad? Solo que ahí, a lo mejor en el momento de hacer tu cálculo de impuestos, puede ser que te salga más a pagar o puede ser que te salga menos, entonces, dependiendo del cálculo que utilice el contador, ¿verdad? Y acá hacen mención de cuáles son justamente ese dato que le pregunté, ¿verdad? Los activos biológicos, ¿verdad? Y los productos agropecuarios. Los activos biológicos son en crecimiento, pues la hacienda se refiere al ganado, la parte de vacuna, lo que sea, ¿verdad? Sementera o cultivo en proceso, que son todo lo que usted conoce, ¿verdad? De soja, trigo, maíz, etcétera. Árboles frutales, ¿verdad? Que también puede ser parte del activo biológico. Alevines, que son el pescadito, ¿verdad? Los pescaditos. Y activos terminados, dice que son ya para la venta ya. La hacienda vacuna, ovina, caprina, bufalina y equina. ¿Qué es bufalina? ¿A qué se refiere? Búfalos. Búfalo. Hay acá en el país, hay empresas que se dedican a cría de búfalo. Y es muy caro tener esta producción, ¿no? Y la carne es muy cotizada también. Y producto agropecuario dice destinado a la venta de cereales, ahí entra todas las oleaginosa y soja, todo lo demás, forrajera, fruto, hortaliza, leche, lana, todo esto son productos agropecuarios. También son productos agropecuarios lo que viene de la suinicultura, cunicultura, floricultura, sericultura, avicultura y apicultura. ¿Qué es suinicultura? ¿A qué se refiere? Cerdos. Cerdos. ¿Y sericultura? Cera. ¿Será? ¿Será? No. ¿Cómo, profe? Sericultura. Sericultura. Sí. ¿Qué Ay, dijiste vos? seda. Cera, yo escuché. Cera, sí, puede ser la cera de las abejas. No. Ah, entonces no. No Seda. sé. Seda. Seda, sí. Ahí que dijo la compañía, seda. El Ah, gusanito. El gusanito que hace seda. No sé si llegaron a ver. Es una cría de no. gusanito, una especie de gusanito que hace una tipo seda para tela. Por acá no hay mucho. Creo que yo llegué a ver uno en Campo 9. Llegué a ver uno. Una empresa que se dedica a esa sericultura. Y la abeja que dijo la compañía es apicultura, ¿verdad? Esa sería Sí, la. sí. Y cunicultura, Conejos. conejos. Bueno, acá también sigue mencionando todo lo que es evaluación de inventario, dice cómo tiene que estar documentado, dice que tiene que estar por valor unitario, por su número de referencia, etcétera. Tiene que estar bien detallado, ¿verdad? Acá hace referencia a cómo tiene que estar evaluado el inventario si es por su costo de adquisición o su costo de transformación. Todo es importante que lean también, ¿verdad? Acá habla cómo tienen que estar los costos agropecuarios, ¿verdad? Ganadero o forestal, que pueden registrarse por los costos. Usted tiene materia de costo, ¿verdad? Algo así, no tenían Ya contabilidad de costo. teníamos, ¿Mm? ya dimos todo ya. Ya dieron todo eso, costos directos, costos indirectos, todo eso dieron. Sí, Ah, bueno, entonces ya para ustedes es muy fácil eso. Costo de producción, costo para absorción. Entonces, lo que dice acá es que se puede utilizar, ¿verdad? O sea,
si uno hace su contabilidad y demuestra a los efectos del fisco, ¿verdad? Que utilizó el sistema de costeo por absorción, por decirlo. Entonces, si tienes todo tu documento de respaldo, todo tu papel de trabajo, o sea, sí, tu documento de respaldo, entonces la SED no te puede cuestionar, por ejemplo, que tu costo es incorrecto, ¿verdad? Porque acá en la ley ellos ya te dan la opción de que puedes utilizar eso. O sea, utilizaste el método por imputación directa, ¿verdad? Acá solo da dos métodos. Si hay otro, hay que pedir autorización a la SED para utilizar otro método. Hay muchos métodos de costeo, ¿verdad? Pero acá hay dos nomás. Para la parte agrícola, ganadera y forestal, ¿verdad? Por supuesto, si sos una empresa de servicios, no vas a tener estos productos, ¿verdad? Costo de producción, ¿verdad? Si te dedicas a hacer flete, por ejemplo, no hay nada de producción, ¿verdad? Entonces, este da en forma de referencial solo para este tipo de actividades, agrícola, ganadera y forestal, ¿verdad? Sigue hablando de evaluación de inventario, dice evaluación por valor neto de realización. Ahí en el último dice, es muy importante porque generalmente yo como estoy en auditoría, suele presentarse eso en la parte práctica, ¿verdad? Cuando nosotros realizamos auditoría, hay muy pocas empresas que tienen, por ejemplo, lo que dice acá, que dice el contribuyente deberá preparar y mantener por sistemas informáticos o en papeles de trabajo la determinación precisa de dicho costo, para que deducible o no es. Generalmente algunos hacen nomás ya un cálculo ahí, porcentaje directo de la venta, le calculan un 80, 90% y dicen, bueno, ese es mi costo, pero no es así. O sea, podés hacer, solo que la C te va a decir, no me sirve a mí eso, la totalidad de tu costo va a ser deducible, dice, sí, hay que hacer así. Para la SED solamente le sirve en el caso de que tenga esto, para mantenerlos en forma informática o en papel de trabajo. Generalmente ahora lo que se da es que todo ya está informatizado, ¿verdad? Entonces todo tu costo va a estar en forma informática, ¿verdad? Pero tenés que tener, ¿verdad? No puedo decir nomás, sí, yo vendo a 100 y mi costo es 90. No es así, ¿verdad? Puedes hacer si querés, pero la SED te va a decir, bueno, no tenés nada con documentar, ningún monto de tu costo va a ser deducible, te va a decir. Entonces, es importante, ¿verdad? Tener en cuenta eso. También habla de los mobiliarios, los intangibles. Habla de los activos fijos, ¿verdad? Acá cambia también en lo que era anteriormente la determinación del cuadro de revalúo. Podemos inclusive dar una clase nueva o sea, una clase bien aparte de lo que es el cuadro de revalúo, ¿verdad? De hacer un cuadro de revalúo. Solo que todavía tampoco no hay el formato nuevo del cuadro de revalúo, ¿verdad? O sea, la SED chistoso saca todo su reglamento, pero todavía no saca los modelos de planilla que se tienen que utilizar, ni el formulario de liquidación, ¿verdad? Vaya uno a saber por qué hace así, ¿verdad? Pero es lo que siempre hacen, ¿verdad? Si no, sacan todo a última hora su reglamento, faltando meses para presentar, ¿verdad? Pero es lo que hay, ¿verdad? Habla todo de activo fijo, qué se considera activo fijo, cuál es el monto de revalúo que tienen que hacer. Habla de las mejoras, caminos rurales, todo como tiene que tener. Las depreciaciones, ¿verdad? ¿Saben lo que es una depreciación, verdad? ¿Ya escucharon ya? Pérdida de valor de La una pérdida de valor del cosa. bien, ¿verdad? Por el paso del tiempo generalmente, ¿verdad? Bueno, él mantiene el IRE, mantiene todavía esa operación que tienen que hacer los contribuyentes, ¿verdad? La depreciación, tiene que aplicar la depreciación, ¿verdad? Eso se mantiene, ¿verdad? Había en el IRAGRO y había en el IRASIS. Y se mantiene para el IRE, ¿verdad? Tiene que hacer una depreciación de su activo fijo, una depreciación de su activo biológico y una depreciación de sus intangibles, ¿verdad? Intangibles, ¿saben lo que es, verdad? Lo que no se puede tocar. Que lo que no se puede ver, por ejemplo, si tienes un software o una marca, Llave. patente. Habla todo ahí de cómo tiene que ser la depreciación del activo fijo, biológicos. Y acá habla de los años, por ejemplo, de cuántos años puede depreciar. Por ejemplo, el ganado vacuno, 2 años de vida útil. Equino, 2 años de vida útil. Las plantaciones, dice acá los bienes muebles, 5 años de vida útil. Enseres, 2 años. Útil de trabajo, 2 años. Así para cada tipo de bienes del activo fijo, sean biológicos o no, ya la SED establece cuántos años de vida útil tienen. El contribuyente puede hacer diferente. Por ejemplo, acá dice maquinaria e implemento, dice.
y dice 10 años ese, pero nosotros sabemos y valor residual 20%, ¿verdad? Nosotros podemos tener una maquinaria enorme que voy a decir, bueno, eso vale más, va a valer mucho más de 10 años, ¿verdad? Y pues, se puede depreciar en un año de vida diferente, ¿verdad? Solo que tenés que pedir autorización a la SED y es muy probable que no te haga todo el cálculo de que sea 100% deducible, ¿verdad? Pero no porque está acá, vos tenés que sí o sí respetar a rajatabla lo que dice acá, ¿verdad? Puede hacer un cálculo diferente, solo que después tenés que hacer un ajuste a los efectos de liquidación del impuesto, ¿verdad? Bueno, y ahí en el transporte aéreo, aviones, si usted tiene un avión, van a poder depreciar en 20 años. Si tienen embarcación, en 20 años. Si caro va a ser, tiene avión. Canoa ese. 5 años para ir a pescar. Transporte ferroviario, locomotora, así que no sé para qué van a tener, pero acá en Paraguay no hay nada. Si quieren comprar, igual pueden comprar, ¿verdad? 20 años de vida útil. Construcción, mejora de inmuebles. Silo, esto sí lo que hay más por acá, ¿verdad? Silo, almacenes, galpones, 20 años de vida útil, ¿verdad? Tanques, canales. Construcción de propiedad de terceros, 20 años. Caminos internos también suele haber mucho en la parte agrícola, ¿verdad? 15 años de vida útil. Instalación eléctrica también, por supuesto, ¿verdad? Suele haber en la parte agrícola. También los animales se deprecian, ¿verdad? Animales de trabajo, güey, 4 años, dice. Ganado macho vacuno destinado a reproducción, 4 años. Después ya hay que matar. Ya. No es así. Igual puedes usar después. Ganado hembra, equino, vino, todo tipo de ganado, ¿verdad? O sea, ya establece todo, ya hay tener plantación, por ejemplo. La hierba mate, por ejemplo, para ellos es 10 años de vida útil, ¿verdad? Valor residual 0, dice, ¿verdad? Caña de azúcar, pastura. Ahí habla de lo intangible, ¿no? Software, licencia y otros, patentes. Y para los gastos que se puede deducir, dice, y bueno, igual que para el IVA y para el IRP, que sea necesario para usted mantener la fuente productora. Por ejemplo, si soy una empresa fletera y compro un PlayStation, ¿es deducible o no para mi IRE? No. No, ¿verdad? Si soy una empresa agrícola y compro una lancha, pues no. Y no, yo no tengo ni un río cercano. Tampoco, ¿verdad? O compro un, qué sé yo, bueno, el tema de vehículos es muy cuestionable, ¿verdad? Porque puedes tener tu empresa agrícola y comprar un X5, ¿verdad? Y decir, no, ese yo uso para, porque en el campo dura más, ¿verdad? Por decir. Pues ya es muy cuestionable. Bueno, todo tiene que ser que sea necesario, ¿verdad? Que sea una grabación real, por supuesto, no sea una compra inventada. Por supuesto que esté debidamente documentado, no con factura trucha, y que no sea precio superior al mercado, ¿verdad? Y acá te indica cuáles son los gastos deducibles, ¿verdad? Los tributos, cargas sociales, el IVA que no se usa, ¿verdad? Porque usted, recuerda usted que hicimos el IVA cuando había venta exenta, ¿verdad? Y había una parte que iba, una porción en IVA gasto, decía, o IVA costo, decía, en el formulario mismo decía así, ¿verdad? Bueno, acá en el IRE se usa esa porción que no usamos en nuestra liquidación de IVA. Este es el IVA incluido en las compras. En la porción que no constituye IVA crédito. Si ustedes hacen, si miran de vuelta su formulario de IVA que teníamos de la parte exenta, que tenía venta exenta, había un monto que estiraba hacia el final, estiraba como IVA costo, decía. Bien hacia el final. Ese monto se puede usar para deducir tu IRE. Es un gasto deducible. Después tenemos los gastos de alumbrado, fuerza motriz, flete, todo eso ya saben ustedes, ¿verdad? Para el sector agrícola, esa es una buena referencia que se puede usar, ¿verdad? Como gasto deducible, ¿verdad? Reparación de maquinarias, conservación, mantenimiento de caminos, cultivo y otros gastos, ¿verdad? Sigue con los gastos deducibles, ¿verdad? Remuneración de los socios, del personal, por supuesto, el pago de salario, todo es deducible, ¿verdad? El aguinaldo también es deducible, ¿verdad? Beneficios otorgados a los trabajadores, también hace referencia a la Constitución, ¿verdad? Como le dije, hace referencia a otra ley. Remuneración de los servicios personales, todos son deducibles, ¿verdad? Remuneraciones porcentuales también deducibles. Gastos de constitución, deducible.
Erogación del concepto de interés, alquiler, todo deducible, alquiler, todo eso. Por supuesto, todo tiene que estar documentado ahora. Pérdida extraordinaria también es deducible. Ahí habla, por ejemplo, que si no está, va a ser deducible si es que no está en un seguro, ¿verdad? Por ejemplo, si se quema un tractor y no estaba asegurado, ¿verdad? Pero hay que comunicar dentro de los 30 días que sucedió eso, ¿verdad? No es que se quemó hace un año y vos venías ahora, no, se quemó hace un año y no tenía seguro, ahora voy a deducir. No, tenés 30 días para comunicar eso. Pérdidas extraordinarias debidamente aprobadas, castigos sobre malos, todos son deducibles. Esto, pérdida, el último que decían, pérdida por delito cometido por tercero, ¿verdad? Por robo, ¿verdad? No estaba asegurado. Pérdida por mortandad, cuando muere tu ganado, ¿verdad? Mortandad de ganado también es deducible, ¿verdad? Obsolescencia, amortización, todo deducible, ¿verdad? La reserva matemática o reserva legal también es deducible. Gasto en el exterior también es deducible, pero tiene que estar, es solamente hasta el 1% de la renta bruta, dicen. Te da un límite, ¿verdad? Por supuesto que este gasto al exterior también tiene que estar sujeto a que sea relacionado con tu actividad, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa fletera tiene gasto al exterior, ¿verdad? Porque si hace fletes internacionales, ¿verdad? En el exterior va a tener el gasto de su combustible que cargó en el exterior, va a tener el gasto de flete, perdón, de peaje que le cobran en el exterior, ¿verdad? Consumición de los choferes, ¿verdad? Si todo se le paga, ¿verdad? La consumición de los choferes, todo va a ser del exterior, ¿verdad? Pero tiene un límite de 1%. Gasto, movilidad, viático, todos son deducibles. Donaciones, también es deducible, pero ahí da una serie de características a quién le puede donar, ¿verdad? A la municipalidad, a la iglesia, entidad cultural, caridad, beneficencia. O sea que no es que voy a decir, no, yo le doné plata a mi hermano. No, no es así. O le doné a, no sé, a una modelo, le doné plata. No, algo así. Ahí tiene que estar todo listado de lo que pueden donar. Y dice que solamente son deducibles si es en efectivo, si es muebles se tiene que expedir la boleta de venta y así, ¿verdad? O sea que también tienen su requisito, ¿verdad? Donaciones, no es que es donar y ya está, ¿verdad? Tiene otra vez su requisito para donaciones. Contribución a favor personal también es deducible. Erogación de concepto de interés por préstamo también es deducible. Accionistas siempre que se encuentre en la casa matriz del exterior también es deducible. Establecimiento que incurre el contribuyente en un establecimiento agropecuario, dicen. En finca colindante, cuando le ayuda a tu vecino, ¿verdad? Qué sé yo, le arreglas el camino, le construye un puente, etcétera. Todo también es deducible, pero tiene algunos requisitos, ¿verdad? Eso ya leí. Y ahí habla todo también de algunos conceptos, ¿verdad? Ahí habla también de que la deducibilidad de los gastos está limitada en 1%, dicen. Para los incisos 7, 8, 20, 21 y 22. O cuando se trata de contribuyentes afectados al red simple, ¿verdad? Bueno, ahí tiene que mirar entonces de vuelta cuáles son los ítems 7, 8, 20, 21 y 22. Y la sumatoria de todos esos ítems solamente hasta el 1% se puede usar. Te da un dato también adicional ahí. ¿Y cuáles son los, para terminar esta parte teórica? ¿Cuáles son los gastos y costos no deducibles? ¿Qué no va a poder descontar el contribuyente, ¿verdad? Y el impuesto, por supuesto, no va a poder descontar ahora el mismo impuesto, ¿verdad? Sanciones por infracciones aplicadas en cualquier organismo, ¿verdad? Cuando te cobra multa la SED, cuando te cobra una multa el Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿verdad? Cuando te cobra multa la CEAN, ¿verdad? El Ministerio de la Pública, ¿verdad? La caminera, todo eso no podés deducir, ¿verdad? Es un gasto no deducible. La utilidad del ejercicio que se destina en aumento de capital o reserva tampoco se puede deducir. Amortización de valor llave tampoco se puede deducir. Gasto personal del dueño, socio, accionista, ¿verdad? Por supuesto no se puede deducir los gastos del socio, ¿verdad? Una sociedad tiene que ser al nombre de la sociedad, tampoco se puede deducir.
El IVA incluye la adquisición de bienes y servicios de importación relacionada directa o distintamente a operaciones grabadas. Por referir a impuestos así como el IVA crédito sujeto a devolución, tampoco se puede deducir los costos y gastos relacionados a la obtención de rentas no grabadas, ¿verdad? Tampoco, por ejemplo, si tenés una actividad en el exterior, ¿verdad? No, esa actividad no vas a poder deducir eso, el gasto o el costo, ¿verdad? Costo o gasto que no incumpla con el artículo 14 de la ley, ¿verdad? Eso que tienen que reunir todo, ¿verdad? Tampoco podrá deducir el valor estimado de los bienes recibidos a título gratuito, ¿verdad? Si es que te regalaron un rodado, un auto, y después vendés ese rodado, no vas a poder deducir su costo, ¿verdad? Cuando tenés actividades afectadas al IRE y al IRP, el mismo contribuyente, por decir, ¿verdad? Entonces se tienen que prorratear los gastos, ¿verdad? Una porción de los gastos tiene que ir al afectado al IRE, por ejemplo, los gastos distintos, ¿verdad? Por ejemplo, si sos contribuyente de impuesto a la renta personal, tenés un almacén, ¿verdad? Y sos contribuyente porque tenés dentro del almacén también te dedicas a actividades de, qué sé yo, de tasador, ¿verdad? Son un tasador, ¿verdad? Entonces, y tenés en la misma oficina, en el mismo lugar, ¿verdad? Donde está todo el almacén, ¿verdad? Entonces, todos los gastos que es de luz, del contador, de agua, todo lo que son, le afectan tanto al IRE como al IRP, tenés que distribuir, ¿verdad? Un porcentaje al IRE y un porcentaje al IRP. A eso se ¿Cómo refiere cuando habla de terminó, gastos indistintos, ¿no? La pérdida fiscal cómo es terminó la interesante, ¿verdad? ocupación? Porque se puede acumular, ¿verdad? Si tuviste pérdida este año, puedes usar esa pérdida hasta un 20% para el próximo año, ¿verdad? Esto no había en el IRASIS, sí había en el IRAGRO, ¿verdad? Esto de poder compensar, por decir, tus pérdidas fiscales, utilizar las pérdidas fiscales que tuviste este año. Si tuviste una pérdida, un porcentaje puedes utilizar el próximo año, ¿verdad? Como deducible. También un criterio de renta presunta y la tasa será del 10%. Este no varía. Bueno, vamos a ir agilizando. Habla de la documentación, yo ya le expliqué, ¿verdad? Que tiene que conservar por tanto tiempo, 5 años, ¿verdad? Todo lo que es el documento de contable tiene que mantenerse por 5 años, ¿verdad? Eso no tienen que olvidarse de cuando hablan. Cuando habla cuando se vende ganado, que tiene que tener la guía de traslado, ¿verdad? Senaxa. Todos los gastos tienen que estar documentados. Tiene que tener el libro contable si es que hace el régimen contable. Ya es recreo, profe. Sí, acá ya para pasar a esta parte no. Ahí, bueno, ir de liquidación. Bueno, acá habla de liquidación, no le puedo decir todavía qué formulario se va a usar, porque no hay todavía. Entonces, eso vamos a pasar porque no vamos a hacerlo. La parte de liquidación del formulario, ¿verdad? Y me quiero anticipar, todo lo que es retención, eso no vamos a dar, ¿verdad? Porque, como le dije, una clase aparte. Y finalizando con esto, con las exoneraciones. ¿Quiénes no pagan IRE? Los intereses y utilidades provenientes de la deuda pública, ¿verdad? Lo que son universidades, colegios, todos ellos no pagan IRE. La universidad, por ejemplo, no paga. Los dividendos de utilidades no pagan IRE porque ahora van a pagar otro impuesto que ahí tienen, el IDU, ¿verdad? Cooperativa tampoco paga, ahora cuando hace actividades con sus socios. Los fletes internacionales de transportadores destinados a exportación tampoco, todos son exonerados. Los intereses de rendimiento provenientes de valor de la obtención de ventas de bonos, ¿verdad? Tampoco. Todos estos son exonerados. Y por supuesto los organismos que son exonerados, ¿verdad? Las entidades oficiales extranjeras, todo esto no pagan ir, ¿verdad? La entidad religiosa, la iglesia, entidades, asociaciones, federaciones, fundaciones, todos no pagan IVA. Y esto lo vamos a aplicar en la próxima clase, lo que es el IRE simplificado y el RE simple. Eso vamos a dar una clase bien aparte porque en ese sí ya hay una forma de liquidar y algunos formularios, ¿verdad? No de liquidar, pero una retención en cierre. Bueno, entonces tenemos un receso y dentro de 20-25 minutos volvemos y le voy a mostrar
o vamos a iniciar por lo menos la parte teórica, perdón, la parte práctica que ya tienen en su plataforma para descargar. Bueno, volvemos en 20 minutos, 25 minutos. Gracias.